Se cierra este año 2023 y cabe preguntarse cómo ha sido el desempeño de este gobierno de coalición, cómo se tiene que analizar la aprobación de imagen del presidente Lacalle Pou, cómo ha sido el rol de la oposición, el rol del Frente Amplio y qué se puede esperar para el próximo año electoral. De esto y otros temas estaremos hablando esta noche con Gerardo Caetano. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Y varios temas estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con Gerardo Caetano, historiador, politólogo. Gerardo, es un gusto enorme recibirte. ¿Cómo andas? Bienvenido a Lado B. El gusto es mío, como siempre. Bueno, es un gusto tenerte por acá. Me estuviste acompañando en estos últimos días, te quiero decir, porque terminé de leer tu último libro, La novedad de lo histórico, un libro esencial, muy bueno, donde reunís un montón de artículos que te han acompañado a lo largo de toda tu vida académica, con tus intereses académicos, con mucho de la historia política y con muchos puntos de contacto con algo de lo que vamos a hablar esta noche. Un libro que tiene casi 700 páginas, que yo lo recomiendo para el verano, viste que mucha gente se va de vacaciones, siempre busca algún librito para leer. Bueno, es un libro muy bueno. Bueno, la verdad que me halaga mucho porque es un libro que recoge una antología. Claro. De textos dispersos que yo he publicado en revistas especializadas de distintos lugares del mundo. Yo, por lo general, el núcleo más fuerte de mi producción lo he hecho en libros, pero también uno publica en revistas y muchas veces esas publicaciones en revistas no son acumuladas. Entonces, era tomar 5 núcleos que eran fundamentales en mi trayectoria y, bueno, presentar una antología. Así que me gusta mucho que te haya... Sí, precioso, la verdad, y lo recomiendo. Hace pocos días estuvo acá, por acá, junto a Pablo Cohen, Anita Ribeiro, y hablamos de algo que hacen ustedes, que se intercambian las novelas y leen solo novelas en enero. ¿Ya tenés seleccionadas las novelas del verano? Bueno, ¿no? Varias. Si querés, puedo... Al final del programa te voy a pedir que me recomiendes alguna. Limpia la mente es un poquito, ¿no? Absolutamente. Lo recomiendo vivamente, lo hago hace muchos años y en verdad... es muy necesario. Hay que cambiar el switch un poco. Siempre es interesante escucharte y hablar contigo. Y en este cierre de año nos parecía interesante también conversar sobre algunas cuestiones políticas, ya proyectando el próximo año, que es año electoral y que es muy importante. Y a modo de balance, ¿no? Yo lanzaba algunas preguntas en la introducción. Por ejemplo, ¿cómo evalúas este gobierno de coalición? ¿Cómo ha sido este año del gobierno de coalición? Bueno, lo primero para analizar un gobierno es instalarlo en una época, en un contexto que necesariamente en un país como Uruguay tiene que ser regional e internacional. Estamos en un mundo muy complicado, realmente muy complicado. Nosotros hemos naturalizado que estamos en un contexto de mundo en donde hay guerras con efectos globales. Ya teníamos la guerra de Rusia en su invasión a Ucrania, pero ahora tenemos la guerra en el Medio Oriente, que es otra guerra de efectos globales. Estamos en una región muy complicada. Brasil se ha normalizado, por suerte, para bien, consolidando una lógica democrática, pero la Argentina está arriba de un volcán. Y realmente el electorado argentino no ha optado por la moderación, ha optado por una solución extremista. Veremos. En ese contexto, bien, el gobierno de Lacalle Pou el año pasado terminaba mal. Era todo el primer despliegue, el estallido del caso Astesiano que generaba tantas dudas. Este año las dudas se han profundizado en muchos aspectos, porque el caso Astesiano no ha terminado. El caso Astesiano, por más que se intente una y otra vez señalar, no es solamente el caso de los pasaportes rusos, es bastante más complejo, tenía una oferta mucho más variada. Pero a eso se han ido acumulando otros temas. El caso Marcet, bueno, hoy volvemos a tener noticias. Y a eso podemos agregar, bien, el escándalo de Salto Grande.
Podemos agregar el escándalo del Ministerio de Vivienda, que estuvo a un tris de, bueno, romper la coalición, con aquella declaración de Cabildo Abierto en donde establecía una serie de puntos para romper con la coalición y finalmente se quedaban. Y podríamos seguir agregando. El gobierno y quienes representan al gobierno parecen como pasar de largo de esos escándalos. Incluso uno los escucha el discurso predominante en el gobierno y es como que todo habría sido aclarado. Y ahí cabe preguntar, ¿alguien puede dar por aclarado el episodio que terminó con la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro del Interior, del subsecretario del Ministerio del Interior y del asesor en comunicación de Presidencia de la República, luego de la conferencia de prensa, pseudo conferencia de prensa del Presidente de la República? ¿Alguien puede decir que las dudas quedaron respondidas? No. Entonces, en el balance uno tiene datos mejores, datos peores, pero hay un núcleo principal que es un gobierno que está asociado, sobre todo este año, pero ya desde el año pasado, a un incremento, a una acumulación de escándalos en donde claramente, aunque no guste, la figura de la corrupción está allí presente. Y hay muchos asuntos que están en la justicia, y la justicia fallará, y yo creo en la justicia. No soy como aquellos que dicen que creen en la justicia, pero permanentemente están atacando a la justicia y a sus representantes. Yo creo en la justicia y, aun cuando opine de una manera u otra, porque es lícito opinar sobre los actos de la justicia, estoy en contra de esos ataques permanentes sobre el tema de la justicia, sobre el tema de la fiscalía, que creo que es uno de los temas fundamentales del Uruguay. Los balances son siempre más grises que blanco-negro, pero el primer núcleo del balance es este. Sucesión de escándalos, dudas. El segundo, bueno, los grandes núcleos de preocupación de los uruguayos tienen respuestas diversas. La seguridad. ¿Se terminó el recreo? Como había dicho Manini Ríos. Bueno, el propio Manini ha dicho que no se terminó el recreo, que no se había terminado el recreo. Esta semana lo dijo. Y en verdad, esta última semana hemos presenciado algo dramático. Un fin de semana largo en donde hay casi 10 homicidios permanentes. Una situación realmente muy grave, muy grave. En materia económica, bueno, nosotros tenemos elementos auspiciosos. Por ejemplo, la inflación está dentro del rango meta y la inflación se ha controlado, y esto es un dato muy importante, sobre todo en un contexto regional en donde, bueno, si miramos al vecino, pero esto unido con la idea de que el gobierno va a poder lograr, en un porcentaje muy grande por lo menos, que los salarios al 2020, antes de la pandemia, se recuperen en lo que resta del gobierno. Bueno, es una buena señal, y es una señal, entre otras cosas, de que la negociación colectiva funcionó. Pero no nos olvidemos, hay datos económicos que no están bien. Por ejemplo, el gran dato del ajuste fiscal, el gran dato de la situación fiscal. La situación fiscal, como ha sido señalado, es una situación muy compleja, muy compleja. Y de cara al próximo gobierno, bueno, lo que se decía que el gobierno del Frente Amplio en el 2019 había dejado un déficit fiscal del 5% del producto, lo cual era un problema muy importante, muy importante. Bueno, este gobierno hoy tiene 4,3% de un producto que ha crecido. O sea que la situación fiscal no es buena, no es buena. Y por otra parte, a nivel salarial, bien, se recupera lo que acontecía en el 2020, pero todo lo perdido es como que ya no existe. Es como que eso ocurrió en un país que creció. O sea, algunos se enriquecieron mucho en estos años, otros la pasaron mal y no van a recuperar
ese salario perdido. Van a volver a la situación de la pandemia. Por supuesto, uno puede decir pandemia, 2 años muy difíciles. Uno puede decir sequía, bueno, problemática muy importante. Uno puede decir lo que hablábamos al comienzo, un contexto internacional. Pero también, y podríamos seguir con los balances, uno puede decir que hay políticas públicas que han fracasado. La política exterior del Uruguay, bueno, ha sido un fracaso estridente. El anunciado TLC con China, no pasó nada, no pasó nada. Y además, cada tanto se reabre. El balance del canciller Bustillo es realmente penoso. Incluso el Uruguay ha quedado bastante aislado en la región. Yo veo el Uruguay que empezó este año con una señal positiva, con el presidente acompañado de 2 expresidentes de fuerzas políticas distintas, dando una gran nota de concordia en la asunción de Lula. Y yo veo ahora algunos voceros del gobierno y al propio presidente no poder contener esa perspectiva de entusiasmo por el nuevo presidente argentino, lo cual me parece por lo menos extraordinariamente riesgoso, porque estamos hablando de la elección de un presidente extremista y estamos hablando de una manera de gobernar que, bueno, tiene serios visos de inconstitucionalidad. Estamos hablando de un gobierno argentino que está mostrando rasgos autoritarios. Entonces, uno también puede revelar políticas en donde ha visto actividad. El Ministerio de Obras Públicas ha sido muy vital en estos años. Y esto es muy importante, muy importante. Pero hay otros ministerios que no han dado la nota. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura. La llamada transformación educativa. Bien, ¿realmente uno puede decir que estamos ante un gran proyecto de transformación? ¿Que estamos ante una reforma con contenidos profundos? Hoy hemos conocido que hay miles de docentes que no han sido convocados a elegir horas, que incluso en esa cosa tan práctica hay problemas. Una transformación educativa apurada, con mucha improvisación, con falta de consulta, no solamente con falta de consulta a los sindicatos o a los docentes, con falta de consulta a referentes. A mí me ha impresionado mucho, esto está en el libro Diálogos en Espejo. Bueno, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, mi amiga Ana Ribeiro, en el libro señala que ella no fue consultada en ningún momento. Entonces yo me pregunto, si la doctora Ana Ribeiro, con toda su experiencia docente, con toda su trayectoria, no fue consultada nunca para uno de los caballos de batalla de este gobierno, que era la transformación educativa, bueno, algo raro está pasando. Te he escuchado destacar en más de una ocasión, Gerardo, la política comunicacional del gobierno, ¿no? Que en cierta medida, con esa herramienta, logra mitigar algunos impactos que pueden generar casos polémicos. Ahora, la aprobación del presidente, según algunas encuestas, es muy alta si la comparamos con otros. ¿Qué reflexión te genera eso? Bueno, en primer lugar, revela la política pública de este gobierno más exitosa, que es la política comunicacional. Y bien, cayó Roberto Lafluf, que era el gran responsable de esa política. No podemos saberlo, pero cayó y nunca se justificó plenamente. ¿Por qué? Hay la información de que destruyó documentos públicos de un proceso judicial. Ahí el presidente no ha sido claro, pero y si eso se verificara, estamos en presencia de algo muy complicado desde el punto de vista de la justicia. Pero el candidato del gobierno, seguramente el ganador de la interna del Partido Nacional, Álvaro Delgado, ha dicho que lo más seguro es que Roberto Lafluf esté en la lógica de comunicación del oficialismo. Y es muy posible que Roberto Lafluf, no de manera directa, pero siga estando en la política de comunicación del gobierno. Esa política de comunicación es muy típica en el mundo. Es la construcción de agenda.
Y es la lógica de, tomar las redes y tomar el respaldo de los medios para construir perfiles de agenda y muchas veces para construir agenda ficta. Entonces, si eso, como lo hemos visto, está consolidado fundamentalmente, incluso más allá de la defensa del gobierno o del partido de gobierno, en la defensa excluyente del presidente de la República, que ha tenido un protagonismo en términos de hiperpresidencialismo muy marcado, bien, uno podría decir, los datos de imagen del presidente, muy altos, incluso muy altos en clave histórica, bien, son la traducción de una política comunicacional que ese objetivo lo ha cumplido. Ahora, cuando vemos eso en términos de transferencia de votos para su partido y para la coalición en su conjunto, bueno, los mismos que miden, las mismas empresas que miden la imagen del presidente, ven que esa imagen positiva no se transfiere a la intención de voto de los partidos de la coalición. Entonces ahí hay un desfasaje que veremos cómo se arbitra en el proceso electoral, pero no sería la primera vez que un presidente con imagen muy alta, sin embargo, ve a su partido perder en las elecciones. Ahora, es interesante ese punto y lo llevo a esto, ¿no? Clave histórica, Gerardo. Si yo miro el siglo XX, ¿no? El comportamiento del siglo XX y el comportamiento del Partido Nacional en el siglo XX y sus líderes, puedo destacar a Luis Alberto Herrera, a Wilson, a la calle Herrera mismo, que tuvieron como ciertas disputas por el liderazgo dentro del Partido Nacional. Yo noto hoy, quizás estoy equivocado, pero que la calle Pou prácticamente se quedó con el Partido Nacional, porque si uno mira incluso los precandidatos, Álvaro Delgado, Lauro Raffo, el propio Bandini, no discuten el liderazgo de la calle Pou. No sé si vos compartís esa visión. Absolutamente. El Partido Nacional, desde el siglo XIX, pero para hacerla más sencilla, desde la consolidación del liderazgo de Herrera hace más de 100 años, Herrera fue presidente del directorio del Partido Nacional por primera vez en 1920, fue candidato a la presidencia de la República por primera vez en 1922, lo sería 7 veces después, nunca ganó la presidencia y murió después de que el Partido Nacional ganara, pero ganara dentro de la fórmula constitucional del colegiado integral. Y murió al año siguiente, el triunfo nacionalista en el 58 y la muerte de Herrera en abril del 59. Siempre, en estos últimos 100 años, siempre el nacionalismo son dos expresiones, son dos patas, son dos alas. Hoy no vemos eso. El herrerismo nunca se quedó con todo el Partido Nacional, ni siquiera cuando el Partido Nacional gana casi con el 49% de los votos en noviembre del 58, en donde el herrerismo se había incorporado al ruralismo, el herrero ruralismo, pero después estaba la Unión Blanca Democrática, la UBD, que era la reunificación del Partido Nacional después de casi 25 años, en donde habían dos lemas, que era el herrerismo por un lado y el nacionalismo independiente por el otro. Bueno, eso se volvió a repetir en las elecciones del 71, y eso es un poco la historia. En las elecciones del 71, la irrupción de Wilson Ferreira se queda con los 2/3 del partido. Bárbaro. El otro tercio era la candidatura del general Agarrondo, fundador de la Logia de Tenientes de Artigas. Esa fue la lógica incluso de todas las elecciones posteriores a la dictadura. Incluso fue la lógica de la última interna del 2019. En la última interna del 2019, la calle Pou sacó el 52% de los votos de la interna nacionalista, en las elecciones internas. Después, ese otro 48% quedó dividido entre Larrañaga, entre Sartori y entre Antía. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos dos candidatos que tienen más del 90% de la intención de voto que se registra dentro del Partido Nacional, que son Álvaro Delgado y Laura Raffo. Los dos candidatos son oficialistas y son herreristas, los dos. Ninguno de ellos puede convocar o puede ser representativo del wilsonismo, a pesar de que lo apelan a él y a pesar de que incorporan a figuras que tienen su lado wilsonista. Pero Álvaro Delgado es
el candidato, y además es el amplio favorito, absolutamente asociado, él mismo lo señala, con la calle Pou, con el ejercicio del gobierno. Raffo lo dice también explícitamente, que quiere continuidad con mejora, pero continuidad. Y a pesar de que puede argumentar de que Alianza Nacional, el grupo de Larrañaga, ha respaldado, es una alianza nacional completamente dispersa, completamente desgranada. Ahí está también el Movimiento Nacional de Rocha, pero es un Movimiento Nacional de Rocha que tiene solamente el nombre. Y Gandini, que podría ser el representante, bueno, del wilsonismo, en puridad, tiene el monopolio legal del Movimiento por la Patria. No marcan las encuestas. Incluso no se sabe todavía si va a haber algún otro candidato, pero la expresión electoral, de acuerdo a las encuestas que obtiene Gandini, es bajísima. La pregunta es, un partido nacional tan herrerizado, tan consolidado atrás de ese liderazgo nuevo de la calle Pou, que se ha comido el partido, que se ha quedado con todo el partido prácticamente, ¿es un competidor electoralmente fuerte? Bien, las encuestas le están dando más o menos, con indecisos, el mismo porcentaje de votos que obtuvo en octubre del 2019, 28-29%. Eso está indicando que hasta podría, capturando indecisos, votar mejor que en el 2019. Pero claramente no le va a alcanzar. Y los socios menores de la coalición, las perspectivas por las encuestas de opinión son malas. Muy malas para el Partido Colorado y especialmente malas para Cabildo Abierto. Y ahí tomemos el antecedente más directo, las elecciones del 2019. Estamos hablando de 13% para el Partido Colorado y 11% para Cabildo Abierto. Entonces, si tú me preguntás, bueno, hay un presidente que tiene una imagen pública que a menos de un año de las elecciones es una imagen fuerte. Perfecto. Pero hay un partido, el Partido Nacional, que tiene problemas de competencia política, porque no puede reproducir las dos alas y se ha herrerizado. Lo cual nos lleva a la pregunta, el herrerismo históricamente, y ojo, no necesariamente tiene que ocurrir el año que viene lo que históricamente ocurrió, pero es una variable a considerar. El herrerismo siempre fue 30%, un poquito más, un poquito menos. Siempre necesitó de diversidad dentro del partido, de competencia dentro del partido. Esa competencia hoy no existe o es extraordinariamente débil. Por eso, muchos herreristas, conocedores de esa lógica, están como que alimentando la idea de, capturar el wilsonismo, convocar al wilsonismo. Pero en verdad, Laura Raffo, con el respaldo de la lista tradicional, del cerno histórico del herrerismo conocido, que es la lista 71, ¿puede realmente convocar al wilsonismo? Parece muy raro. Y Gandini, desde Por la Patria y teniendo una visión, ¿se ha marcado diferencias con el gobierno? No. Compiten por quién está más cerca del presidente. Y yo entiendo esa lógica en términos electorales, por ejemplo, para Delgado, porque para Delgado es una carta de triunfo prácticamente imbatible adentro del partido. Ahora, para Gandini, que busca ser, el wilsonismo dentro del partido, no marcar distancia con el gobierno. Y yo entiendo, el gobierno hoy es el principal partido de la coalición de gobierno. No es tan fácil. Pero lo hemos visto, las dificultades que tiene Gandini para marcar distancia. Lo hemos visto en el último episodio de la renuncia de los ministros y demás. Gandini empieza diciendo, le pido perdón a la militancia, y termina diciendo, tenemos presidente. ¿Se convenció tanto por la conferencia de prensa el senador Gandini? Realmente parece un poco extraño. En esto de los desafíos, Gerardo, y si nos vamos al Frente Amplio, uno de los desafíos es el recambio generacional que tiene la fuerza política. ¿Cómo has visto la oposición del Frente Amplio? ¿Qué te genera el próximo año, por ejemplo, en esa competencia interna que tiene la fuerza política? El Frente Amplio tuvo una instancia cargada de errores y una instancia
baja después de un mal gobierno o de un gobierno que no fue exitoso en el 2019, con una campaña que no fue buena, con candidatos que no estuvieron a la altura de la circunstancia, con un olvido respecto a algo que es clave. El Frente Amplio no puede ganar solo desde Montevideo y Canelones. Tiene que competir por el interior del país, por los interiores. Ganó en Salto y tuvo votaciones, pero luego uno miraba el mapa electoral después de octubre, incluso sobre todo en el balotaje, y era Montevideo y Canelones. Bueno, yo creo que eso marcaba, bueno, un momento de transición de liderazgos, era obvio. Tabaré Vázquez llegaba a los 80 años, enfermo. Danilo Astori llegaba a los 80 años, enfermo. Y José Mujica, que es el que sobrevive, era un liderazgo, bueno, José Mujica tiene 89 años. Aunque la cédula marque 88, tiene 89. Tiene 89. Bien, eran liderazgos que son muy antiguos. No ha habido recambio de liderazgos. Y acá hay que saber no confundir. Un candidato, incluso un buen candidato, no necesariamente es líder. Yo creo que en el Frente Amplio hay dos buenos candidatos, que son claramente Yamandu Orsi y Carolina Cose, pero ninguno de los dos, hoy, por sí, ni siquiera ganando la elección del año que viene, van a devenir inmediatamente en liderazgos. El liderazgo se construye, tiene complicaciones de otra índole. Había otro desafío, liderazgos, candidatos. En términos de candidatos, hoy la grilla parece una grilla más efectiva que la grilla de 5 años atrás, del 2019, a pesar de que algunos repiten como Mario Vergara, pero hay dos candidatos fuertes que parecen candidaturas importantes. Prevalece en las encuestas Yamandu Orsi, pero allí hay una lógica de competencia. Hay otra transformación que el Frente Amplio ha vivido y está viviendo, que es la transformación de conducciones. Acá hemos tenido un nuevo presidente del Frente Amplio. Ese nuevo presidente del Frente Amplio, bueno, genera debate, genera discusión, pero, ojo, uno ve una presidencia del Frente Amplio activa, a veces incluso demasiado agresiva, de un hombre que, sin embargo, tiene un perfil de moderación, como lo ha probado siendo dirigente sindical, pero uno ve ahí a una figura importante, que no hay que compararlo, obviamente, y tampoco a los candidatos hay que compararlo con liderazgos como los tres de los que hablábamos, con Mujica y mucho menos con Seregni. No va a haber otro presidente del Frente Amplio como Seregni, no lo va a haber, no lo puede haber, incluso no lo debe haber, porque cada presidencia tiene que tener su impronta, y el año que viene van a ser 20 años de la muerte de Seregni. Es de otra época, es de otro tiempo. Pero uno puede ver una presidencia que conduce más. La campaña que él impulsó de El Frente Te Escucha está revelando una actitud distinta. Está revelando una actitud distinta. Está revelando, bueno, un Frente Amplio que se volvió hacia los interiores. Se volvió hacia los interiores y en plural, interiores. Porque yo creo que ahí el Frente Amplio juega su chance. Yo una y otra vez he dicho que en el litoral ampliado, en el litoral sur, se define la próxima elección. Y ahí, bueno, el Frente Amplio tiene departamentos que son sustantivos, en donde ha sido gobierno. Tiene Salto, en donde es gobierno, pero está Paysandú, en donde ganó en el plebiscito contra la LUC la opinión contraria a la LUC. Está Río Negro, en donde el Frente Amplio ha sido gobierno. Bien. Después hay otras zonas más difíciles. La zona del este, el Maldonado, bueno, es una zona en donde en las últimas elecciones el Frente no votó bien. Sin embargo, en Rocha el Frente Amplio venía de 4 victorias consecutivas, en realidad 3 victorias consecutivas. En el
En el noreste, bueno, allí hay una región que parece bastante refractaria, lo mismo que en el centro. Pero ahí cuando uno distribuye población, ve que si el Frente Amplio se olvida del interior y se consolida como una candidatura, como una fórmula, digamos, metropolitana de Montevideo y Canelones, no va a ganar las elecciones. No va a ganar las elecciones. Ahí se juega. Tú piensas, entre los errores del 2019, la fórmula presidencial era el exintendente de Montevideo con la presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo. Bueno, no es la mejor señal, no es la mejor señal. Y por otra parte, bueno, lo primero que ha surgido aparentemente de esta operación de El Frente Te Escucha, lo primero que ha surgido como clamor de los distintos espacios es ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué hace tanto tiempo que no venían? Bien, hay un cambio de actitud. Te propongo una pequeña pausa. Tengo más preguntas, más cosas para conversar contigo. ¿La seguimos, te parece? Claro que sí. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Gerardo Caetano. Gerardo, el próximo gobierno, gane quien gane, ¿tiene como principal desafío la estabilidad democrática? Y bien, si miramos América Latina y si miramos el mundo, creo que sí. Y uno podría decir, pero no, el Uruguay está lejos de eso. Bueno, lo hemos probado. El Uruguay no es una isla, no me canso en insistirlo, no es una isla. Está en una esquina complicada de un continente que es un volcán, los países no se mudan, pero además es una democracia que, como toda democracia, tiene que ser cuidada día tras día y que tiene problemas. La impunidad es un problema. La falta de contralor es un problema, lo hemos visto también este año. ¿Cómo una democracia plena puede convivir con un sistema de contralor tan pobre, tan debilitado? Tú piensas en la clave que hoy es tan importante para consolidar democracias, que es el financiamiento de los partidos, cuando la Corte Electoral es la encargada y no tiene mínimas posibilidades de ejercer ese control. Entonces, yo creo que la democracia, que por definición es un sistema que se construye siempre, que nunca termina de construirse, es inacabado e inacabable, y que hay que construirlo tesoneramente todos los días, sobre todo en contextos tan complicados en los que estamos, bien, yo sigo pensando que es el gran desafío del próximo gobierno y es el gran desafío de la época. No estamos en un momento en donde las democracias gozan de buena salud, no lo estamos. Esto lo hemos hablado y sé que nos preocupa y es el nivel del intercambio, ¿no? De los intercambios políticos. ¿Qué te imaginas para el año que viene de eso? Bueno, la verdad soy escéptico. Soy escéptico porque hay dirigentes políticos que están asociados con la idea, la peregrina idea, de que agraviar da rédito. Incluso hay partidos que construyen su libreto, bueno, teniendo a algunos dirigentes que son los agraviadores. Y después los otros parecen como mirarlos como con sorpresa. Todo eso está pactado. El agravio no construye democracia. Y estamos en sociedades de la desconfianza, estamos en sociedades del descontento, estamos en sociedades de la inmediatez, estamos en sociedades de vínculos fugaces, estamos en sociedades en donde, bueno, el intercambio en las redes es un intercambio que puede ser un gran espacio de comunicación, como lo es, pero puede ser un arma de destrucción masiva. Depende de cómo se usen. Y yo no estoy en redes, pero uno cuando mira, es un tema que a mí me importa mucho, lo que ve es una catarata de agravios, que entre otras cosas muchas veces ni siquiera son desplegados por personas, sino por trolls, por bots. Entonces, la verdad que
no tengo muchas esperanzas de que la campaña del año que viene sea una campaña distendida y una campaña en donde no estén los agravios. Ojalá, y en eso los principales candidatos van a ser decisivos, ojalá que no prime en ellos, por lo menos, esa clave, que sería muy, muy disfuncional. En el cierre, ahora sí te voy a pedir que nos recomiendes algunas novelas para leer en el verano. Ya tenés seleccionado, me dijiste. Tengo seleccionado, pero muchas cosas. A Pero ver. en términos de autores, Sí, Carrere, sí, Emanuel Carrere, sí. un crack, Maravilla. una maravilla. No solamente la última, sino su larga serie, tiene muchas cosas muy importantes. Uno puede cerrar los ojos, elegir cualquier cosa y va no a ser un solamente Viernes éxito. 13, Va a ser un Emanuel éxito. Carrere, luego O'Farrell, Ajá. la irlandesa, Sí. tiene una multiplicidad de libros, realmente desde Hamnet hasta El casamiento, seguro. Irene Vallejo, Sí, bueno. para claro. quien no la ha leído, tiene una cosa absolutamente maravillosa. Nos visitó este año, además, acá en Montevideo. Estuvo Por supuesto. un fenómeno. Por supuesto. Y me voy a quedar en 4. A ver. Podría... Antonio Scurati. Ajá, sí. Antonio Scurati, que está construyendo una serie de novela de no ficción sobre la biografía de Mussolini. M. Es apasionante, tiene un estilo apasionante. Entonces, bueno, Ya tiraste un montón. 4 grandes. Y yo agrego la novedad de lo histórico, el último Gerardo Caetano, que lo podemos meter en el verano, que sirve también. Gerardo, como siempre, es un gusto recibirte y charlar contigo acá. No, un gran gusto para mí, siempre realmente me estimula mucho. Y para ti y para la teleaudiencia, lo mejor para el año que viene. Gracias. Lo mejor para el año que viene. La vamos a seguir el año que viene conversando, seguramente. Claro que sí. Gracias, Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.